Recording in progress. Bueno, muchachos, muchachas, gracias por la espera. Vamos a retomar la actividad, la clase, ¿sí? Vamos a hablar en este caso de lo que era la neumonía bacteriana. ¿Me confirman? ¿Todos están escuchando? ¿Y ya están viendo la presentación? Sí, doctor. Listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver, en este caso, como les decía, vamos a ver unos elementos que cuando uno los mira desde el punto de vista clínico pueden generar algunas confusiones y no quiero que eso suceda. Cuando se habla de neumonía, de pronto, si usted está en la microbiología, le dice neumonía por diferentes microorganismos, por hongos, por parásitos, por bacterias. Clínicamente dice, no, la nosocomial, la que se adquiere en la zona que no es pues, por fuera del hospital. Bueno, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de en patología, sin querer generar confusiones, acá la división no es muy compleja. Son dos tipos de neumonía, la bronconeumonía y la neumonía lobar. ¿Sí? Recordando que la neumonía es la infección del parénquima pulmonar. Entonces, vamos a ver lo que es la bronconeumonía. ¿Sí? En la bronconeumonía nos damos cuenta algo que desde el nombre podría ayudarnos. ¿Sí? Dice bronconeumonía, entonces, miren cómo lo plantea. Dice, es la consolidación exudativa, ¿sí? O sea, eso va a tener pus del parénquima pulmonar en esta forma, en placas o focos. Como la forma más que se podría decir, pues característica y fácil de comentarlo, ¿no? Se está formando en placas o en focos. ¿Sí? En ese sentido, vamos a mirar una gráfica que trae el texto y que yo le he hecho algunos ajustes como para que sea más didáctica aún. La mayor parte será por bacterias. Y mire porque aquí dice en placas o focos. Es esto. Miren la imagen. ¿Sí? Dice que se da por como si fueran manchas. ¿Sí? Y la gráfica que hice aquí, aunque pues no es totalmente la forma totalmente real, porque pues ustedes saben que la división de los bronquios es por dicotomía. Sí, aquí no tiene ese principio, pero de alguna forma pues algo nos da una idea. Es tratando de mostrar, miren, cuando ingresan los bronquios, dentro de cada uno de los lóbulos y de las subdivisiones que tiene el pulmón, nos damos cuenta que él va a tener aquí que en cada uno de esos sitios, como si fuera la vía para distribuirse este tipo de proceso infeccioso, lo va a hacer siguiendo como esa distribución o como ese árbol bronquial por el cual fue distribuido, fue introducido en la infección. Entonces, miren, por eso se ve que alrededor de estas zonas, traté de hacer la gráfica mostrando que por cada línea de estas se daba en ese sentido. Tanto así que el fenómeno no solamente puede, o sea, comprometer alguna de las subdivisiones del pulmón, ¿sí? Miren cómo lo vemos, ¿sí? Lóbulo medio, lóbulo inferior, puede comprometerlos estos, porque realmente están comunicados. El mismo bronquio está llevando esa comunicación, ¿no?
Puede que también el de arriba, el superior también pueda estar comprometido si por aquí se diese el proceso inflamatorio infeccioso. Entonces, puede comprometer varios lóbulos a la vez. En cambio, la neumonía lobar, aunque ya la vamos a detallar, pero aprovechamos la diapositiva, tiene una característica que se desarrolla sin seguir la distribución de los bronquios, sino que compromete el parénquima, se extiende a través de él, pero se limita por esos elementos, por el tejido que limita cada uno de los lóbulos. ¿Sí? Entonces aquí cada lóbulo se ve limitado, hasta aquí llega y hasta ahí nomás y no avanza. Entonces es lo que se ve la neumonía de tipo lobar. Cambios es por parches, como lo había mostrado acá, como placas o focos, que es lo que había dicho, ¿no? Entonces veamos cómo lo manifiesta este tipo de afección, cómo se visualiza, ¿no? Entonces miremoslo, dice. Esta bronconeumonía, macroscópicamente se van a ver áreas dispersas de consolidación, ¿sí? La zona donde se está acumulando ese pus, esa zona de la respuesta inflamatoria, pues lógicamente con la presencia del pus va a volverse más densa, ¿sí? Porque normalmente el pulmón sabemos que es de un aspecto un poco esponjoso, pero a medida que se va ocupando por este material, se va volviendo más denso y lógicamente ahí es donde nos damos cuenta su característica de volverse como más rígido, ¿no? Entonces es una característica que debemos de siempre recordar porque este elemento también nos va a llevar a ver, digámoslo así, a ver un poco más cuando nosotros tengamos que ver, por ejemplo, la radiografía. Si uno dice en una radiografía, yo quiero ver las zonas que están afectadas, pues lógicamente tiene que dar el mismo aspecto, ya que las zonas donde se está desarrollando el proceso, esas áreas dispersas, desfocales, en parches, van a verse también, digamos así, dibujadas en el estudio radiográfico, ¿sí? Por ser diferentes al tejido normal. Entonces, esas placas o focos, lo vuelvo a retomar así, se ven de esa manera macroscópicamente. Miren cómo se vería esta situación si yo la pudiese ver en una radiografía, no, a simple vista. Se ve una zona afectada, se ve otra por acá. Hay una zona que aparentemente da como un aspecto como si fuera más, ligeramente un poquito más sana, ¿no? ¿Sí? Y entre ellas se ve el tejido que está pues con características de anormalidad, o sea, afectado. Miren, por ejemplo, entre estos hay una zona que parece sana y enseguida ya está el tejido afectado y así. En los parches que menciona. Aquí, como decíamos, puede comprometer más de un lóbulo. Algo que quiero ratificarlo, volverlo a comentar, porque nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente. Sucede que cuando hablamos de cardiovascular, ¿sí? Yo les decía, paciente presenta, le sospechamos que tiene un infarto. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de infarto. Entonces no vamos a decir, señores, cójanlo duro porque le vamos a hacer una biopsia del corazón, porque la biopsia nos lleva al diagnóstico. No, no podemos decir eso, ¿sí? En este caso, la misma situación podemos decir acá. No vamos a estar tratando de hacerle una biopsia de pulmón para ver si tiene una neumonía, ¿sí? Que si podemos acceder de alguna manera a él, bueno, podría ser, nos podría servir. Pero si usted dice, yo sospecho que tiene una neumonía y sé que de pronto esta zona está infectada, pues no voy a decir, voy a abrir el tórax para tomarle una muestra de pulmón a ver si está la infección allí. Realmente la morbilidad de ese procedimiento podría ser hasta mucho más alta que el mismo proceso por el cual se está desarrollando. Entonces, la mayor parte de veces no se va a hacer este tipo, mejor dicho, casi nunca se lo va a hacer de esa manera. ¿Sí? Sino que a través de la clínica, los paraclínicos, las imágenes, uniendo todo esto, vamos a llegar al diagnóstico.
ya en una situación ya muy extrema, de pronto nos toca tomar alguna muestra, pero en este sentido, pues llegamos a esto, ¿no? Miren cómo se vería radiológicamente, ¿sí? Se ven algunas zonas, ¿sí? Donde estarían en este caso, las placas. En algunas ocasiones dicen que estas placas pueden estar tan densas, ¿sí? Que se podría, digámoslo así, que se podría consolidar, o sea, una se va desarrollando, otra estando muy distante también se desarrolla, y al desarrollarse dos cercanas puede llegar a fusionarse. Y en esa fusión que se genera, que probablemente podría ser algo como lo que uno ve por aquí, miren que ya se ve aquí así, de pronto aquí una más arriba, otra más acá abajo, fueron creciendo y se pueden fusionar, y si son muchas las que hacen esto, pueden llegar a dar el aspecto como si fuera una neumonía de tipo lobar. Pero recuerden que la neumonía lobar se desarrolla en un solo lóbulo. La bronconeumonía puede hacerlo en uno, pero se puede con cierta frecuencia hacerlo en dos, siguiendo los parches que comentábamos, ¿no? La distribución de los bronquios. Eso comentándolo por ese aspecto, por esa característica, ¿sí? Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta bronconeumonía? ¿Sí? Entonces se ve el exudado supurado agudo. Recordemos que esta es una inflamación aguda y por eso aquí lo menciona. Infiltrado inflamatorio agudo. Los espacios aéreos, vamos a verlos ocupados por ese infiltrado, así como las vías aéreas. O sea, aunque el parénquima es el primero que se ocupa y se ve como más claramente afectado, ¿no? Y es de alguna manera parte de la sintomatología se va a representar por los efectos que uno observa de este compromiso. Las vías, de alguna manera, también tienen un proceso inflamatorio, pero ellas siguen en su mayor parte de veces funcionando, aunque la situación es difícil cuando ya hay un problema dentro del parénquima y en la zona de intercambio, ¿no? Como este tejido es un tejido, el tejido pulmonar, la segunda pregunta, ¿qué tipo de células tiene ese tejido? O sea, lábiles, estables o permanentes. Permanentes. Estables. ¿Estables? Estables. Bien. A las de la epidermis. A las de el epitelio. O sea, en últimas se podría decir, acuérdense, ¿cuáles son las células permanentes del ser humano? Las que no se dividen. ¿Cardíacas? No tienen división. Los ejemplos. Neuronas. Nervioso y cardíaco. Nervioso, cardíaco Músculo. y el estriado esquelético. Estriado, ya sea cardíaco o esquelético. ¿Sí? Todas esas son de tipo permanentes. Las otras ya serán lábiles o estables. Entonces, si yo me pongo a analizar el tejido pulmonar, si uno dice, no, pues podría ser la mucosa, la parte interna, serían como aspecto lábil porque están renovándose. Pero si yo digo, no, el cartílago, el músculo, que es músculo liso, ese sí tiene capacidad de replicación, pero son estables. Entonces, ¿por qué lo quiero comentar? Es por lo siguiente, porque cuando nosotros nos damos cuenta que este tipo de tejido tiene capacidad de replicación, en el sentido de que puede ser ya sea estable o puede ser lábil, nos dice, si nosotros lo tratamos, si le hacemos un manejo oportuno del proceso, ¿qué va a suceder con ese tejido? Se va a recuperar.
no va a ser cicatrices, o si las hace son muy pocas, no muy prominentes, porque el tejido tiene capacidad de replicación. La misma lesión, el mismo proceso, lo estimuló para que se reproduzca y empiece a generar en este caso, una verdadera recuperación. Por eso es que decimos que entre las situaciones que aquí mencionamos que pueden llegar a suscitarse, en estos casos puede ser la resolución del proceso, ¿sí? Siendo muchas veces casi después de un tiempo imperceptible al fenómeno. El otro sería la organización, ya una forma un poquito más avanzada del proceso, pero igual tiende a llevar a la recuperación. Y si la lesión es muy severa, muy amplia, pues puede formar abscesos, que desafortunadamente los abscesos, cuando son bastante grandes, pues tiende a comprometer, y ustedes ya conocen esos fenómenos, tiende ya a ocupar más espacio, a tener tejido de granulación, y ese tejido de granulación con el tiempo pues lograría ser fenómenos de tipo digámoslo así, cicatricial, pero no muy grandes, ¿no? Sí, porque de alguna manera estos pacientes, afortunadamente, sí, este tipo de evento se vuelve sintomático. Cuando se vuelve sintomático, el paciente consulta y solamente si el fenómeno es muy agresivo y el paciente está debilitado, puede tomar dimensiones que ya empiezan a comprometer la vida del paciente, ¿no? Pero si no, tenemos la opción de que se puede hacer mucho por ellos. Solo también sería si tenemos una bacteria que no es tan fácil de manejar desde el punto de vista de antibióticos, pues podríamos tener algunas dificultades, ¿no? Bueno, bacteria o algunos de los otros gérmenes que pueden provocar procesos infecciosos a nivel pulmonar. Entonces, es como la característica que vemos allí. Veamos ahora sí la neumonía lobar, ¿sí? La neumonía lobar es que afecta una porción de un lóbulo o todo un lóbulo, ¿sí? Como ciertamente, de alguna manera, como muy limitada a esa zona. Entonces, está muy limitada al lóbulo. Entonces, ahí lo tiene, ¿sí? Afecta una gran porción del lóbulo, todo ese lóbulo. Entre las bacterias que de alguna manera también se puede mencionar como frecuentes está el neumococo. Miremos la siguiente situación, ¿no? Esta. Nos dice que estas imágenes nos van a ayudar a ver un poco más esta situación, ¿no? Miremoslas así. Mire. Entonces, de que aquí vemos, si ustedes ya se ponen a analizarlo, ven con más, ¿cómo se puede decir? Con más ya detalle, vemos que este es el parénquima pulmonar, ¿sí? Pero vemos que hay muchas células dentro de los espacios alveolares, que si le hacemos un aumento, tratemos de hacerle un aumento, pero ahí como para nada más ilustrar este proceso, este momento, si yo digo, le hago un aumento a esto, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que hay células y las células que hacen parte de esto corresponden a neutrófilos, ¿sí? A pesar de que pues no le hacemos todo el aumento que a veces quisiéramos, ¿sí? O sea, que nos pudiese dar si tuviéramos con el microscopio, pero en algo nos ayuda la imagen que alcanzamos a mirar aquí, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que hace este tipo de características y histológicamente se ve eso. Miren cuando nosotros ya lo vemos acá, miren cómo se ve en ese aspecto desde el punto de vista macroscópico. Miren, toda esta zona se ve infectada, ¿sí? Y dice, uy, pero ¿cómo sé que está infectada? Recuerden que el pus pues es de color claro, es por la presencia de muchos glóbulos blancos y este está ocupando todas las luces alveolares, por lo tanto se lo ve de esta manera. Acá las luces alveolares están vacías y está entrando el aire.
acá no, están llenas de pus. ¿Sí? Entonces, una característica bastante interesante e importante que allí sucede. A ver, yo voy a mirar a ver si alguien se acuerda de una situación que quiero comentarla porque clínicamente va a ser muy importante. ¿Sí? Y es la siguiente. ¿Se acuerdan de lo que son los estertores? Es el sonido Sí, el de la crepito que se expiración. genera en los alvéolos por presencia de líquido. Exactamente. Entonces, ese sonido y lo que dice el compañero, porque hay líquido. Cuando están líquidos, como que se pegan, se cierran, y cuando les entra el aire, se despegan y dan ese sonido. Sí, ese sonido que se los he dicho, que suena como si estuviéramos sobándonos el cabello, que creo que es más o menos algo parecido a eso, ¿no? Pero ya con el estetoscopio lo podemos escuchar mucho mejor. Lo quiero recordar porque como eso ya lo había descrito en la parte cardiovascular, aquí es uno de los signos más, que se puede decir, clínicos, más característicos de este fenómeno. ¿Por qué? Porque como está lleno de material, está lleno de pus, entonces las luces de los alvéolos están de alguna forma tan llenas, y cuando se hace la expiración, de alguna forma trata de evacuarse parte de ese material, pero es como que se vuelven entre sí las paredes algo pegajosas, se adhieren, pero cuando llega el aire los distiende y a veces el paciente es como tan ansioso por respirar que respira con cierta fuerza y suelen oírse los estertores. Cuando los casos son severos, lamentablemente, pues he visto algunos casos así, han logrado generar en este caso, o sea, los estertores los he podido casi decir, percibir sin necesidad del estetoscopio. Si el paciente está muy comprometido y tenía una situación como esa, ¿sí? Entonces, a veces eso lo podemos ver, ¿no? En esa situación. Entonces, esa es como la neumonía lobar. Miremos a una situación interesante dentro de lo que es la neumonía lobar y unas fases. Como nosotros ya conocemos la respuesta inflamatoria, pues no va a ser tan complicado, ¿no? Usted dice, yo ya conozco cómo es la inflamación, ya sé cómo es la reparación, ya sé cómo son las neoplasias, ya sé una cantidad de eventos que ya lo trabajamos desde el semestre anterior y que se los había repetido tanto porque les dije, eso son herramientas para entender los procesos aplicados a los diferentes sistemas. Veamos cómo se aplica a este tipo de evento. Entonces dice, la neumonía lobar, dice, las primeras etapas, las etapas que nosotros sabemos que hay una respuesta inflamatoria, en donde la primera 24 horas, como vemos ahí, nos dice que hay congestión, ¿cierto? Bueno, listo, es un fenómeno que como respuesta inflamatoria de pronto no es tan fácil poder identificar esa situación, que hay congestión allá. Bueno, es un evento casi imperceptible. Pero cuando empezamos a ver este otro evento, dice hepatización roja. ¿Se acuerdan que el parénquima a nivel el parénquima en el pulmón es esponjoso, ¿cierto? Y yo muchas veces he colocado este ejemplo a ver si se podría, como quien dice, si lo podemos asociar. Si yo le digo a usted, coja una esponja, ¿sí? De esas que se hacen los colchones, ¿sí? Uno coge una esponja y por decirlo, la utiliza, yo tomo un pedazo de esponja y por decir, se la lanza a otra persona, pues no va a generar más molestia, ¿no? Porque pues es un elemento que no tiene mucha consistencia. Pero si usted coge esa esponja y la mete en aceite, y ya la tiene en ese aceite, y le digo, sáquela de ahí y láncesela a otra persona, pues probablemente la otra persona sí va a sentir algo de agresión con eso, porque ya se vuelve más rígida. Eso es lo que está sucediendo con el pulmón.
El pulmón se está llenando de algunos elementos que en la primera fase, después de esas primeras 24 horas, va a empezar a acumular algunos sí polimorfos, pero también la presencia de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos hacen que el color de esta zona no sea de un color tan blanco como el que se vería si solamente fueran glóbulos blancos, ¿sí? O tan claro, se lo ve rojizo y se lo ve tan sólido que da el aspecto de hígado. Por eso aquí lo han denominado hepatización, pero como el agente o el elemento celular que más predomina son los glóbulos rojos, se ha denominado hepatización roja. ¿Sí? Entonces la tenemos allí como un elemento bastante importante dentro de este fenómeno, ¿no? Lo que es la hepatización roja. Sucede que posteriormente, cuando ya el fenómeno ha, digamos, ha cedido de alguna forma, podemos decir temporalmente, empieza a ceder esto, sí, porque esto no se queda en ese estado, sino que esto va a ir avanzando y se generan algunos cambios. Miren que el proceso hace que se desintegren esos glóbulos rojos, aparezca más fibrina, que es lo que acompaña los procesos inflamatorios, ¿sí? Y pues los glóbulos blancos también van a estar ahí, pero pues ya en este momento, con la desintegración de los glóbulos rojos, la hepatización deja de ser ese rojo tan parecido al hígado que antes tenía, y ahora toma un aspecto grisáceo. Aunque lo siguen llamando hepatización por la consistencia, pero por el color, pues no hay hígados grises, pero sí el nombre, el apellido, esto ya lo han llamado hepatización gris, haciendo relación a que ya en especial se ha dado la destrucción de los glóbulos rojos y hay ese material fibrino purulento en ese sitio. Con el tiempo y con un adecuado manejo y destrucción del agente microbiano, pues se podría decir ya encontramos, como ustedes ven allí, esa situación. Dice, hay una resolución debido a una evolución adecuada. Pues lo que uno quisiera es que esta evolución adecuada se debe, pues no podemos negar, el sistema inmune nuestro, el sistema de todos nuestros, de todo el ser humano, pues tiene las posibilidades de atacar y tratar de solucionar el fenómeno, ¿no? Y digamos, muchas veces sí lo hace, ¿sí? Pero a veces ayudarle con los antibióticos es algo que pues le ha ayudado, perdón la redundancia, a superar el fenómeno de una manera pues más efectiva, ¿sí? Y mucho más rápido. Es como por ejemplo cuando una persona dice tiene gripe, la persona dice, no, yo tengo gripe, se siente el malestar, pero si la persona dice, bueno, tiene gripe, pero si toma algunos tipos de medicamentos que le ayudan a reducir la sintomatología y a subir su respuesta inmune, pues se termine más rápido, o por lo menos la logre superar mejor. En cambio, si la situación se da cuando es en este caso, si al paciente no le damos ningún tratamiento, de pronto se va a demorar mucho más y de pronto puede llegar a complicarse. Si estamos hablando de una gripa, de pronto ya podría pasar a un proceso infeccioso como el que estamos mencionando acá. Entonces, miren que el ayudarle, el echarle una manito al ser humano, a nuestros sistemas, tiene su sentido y, de acuerdo con lo que estemos viendo, pues las características y las consecuencias van a ser, pues, especiales y diferentes, de acuerdo, pues, con eso, con lo que se les esté suministrando. ¿Sí? Entonces, miren que esto es lo que podemos ver en esa situación, ¿sí? Miremos algunos eventos adicionales aquí que se podían ver ya sea en la neumonía lobar o en la bronconeumonía, ¿no? Dice que se puede dar en algunos de ellos. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, en ese sentido, veamos
aquí esta situación. Nos dice, puede desarrollarse en los abscesos, ya sea, cualquiera de las dos dijimos, ¿no? Se puede desarrollar abscesos, ¿sí? Incluso pues acá adelante tenemos algunas definiciones un poquito más amplias de eso. Abscesos, empiema, la organización hasta generar fibrosis con cicatriz, o puede llegar a ser un proceso que no se contenga muy bien a nivel pulmonar y siga avanzando hasta diseminarse a todo el ser humano. ¿Sí? Lo que menos uno quiere, porque en ese momento, miren que estamos hablando de sepsis, ya es una situación como llegando a que sería un estado de shock séptico, y ya sabemos que ese estado no es tan sencillo de poderlo controlar. ¿Sí? Entonces, hacia allá no queremos llegar, queremos controlarlo en los estados más tempranos posibles, donde la lesión y la infección se puede, digamos, ¿sí?, manejar o eliminar. Entonces, aquí como ahorita está enseguida esto, pues ahorita les comento más detalles de eso, de estas infecciones, porque creo que aquí fue como que se descuadró un poco esta... saben que estoy mirando que sí. Entonces, hacemos por acá. Y de acá también. Que nos queda mejor aquí. Listo. Entonces, ahora sí veámoslos en qué consiste cada uno de ellos. Decíamos, el acceso, ¿sí? Que es un término que ya lo conocemos, ¿sí? Ahora solamente es verle algunos detalles asociados al tejido donde está desarrollando. Hay necrosis supurativa, una gran digestión enzimática, ¿sí?, en el sistema o en el tejido pulmonar. Se pueden dar infecciones mixtas. Uno de los eventos por el cual se puede dar esas infecciones mixtas sería la broncoaspiración, ¿sí? Pero también se pueden dar muchos más eventos que pueden llevar a ese tipo de situación. Yo podría de pronto aquí, creo que la mejor forma de mostrar esto es de esta manera. Como por decirlo así, causas. Y ahora sí lo vemos por este lado, ¿sí? Cuando son por infecciones mixtas, se sospecha que sea la broncoaspiración quien lo provoca, ¿sí? Cuando se considera que puede estar relacionado con material infeccioso, cuando se realiza algún procedimiento y que ese material pues pueda ingresar allá y podemos llegar a ese tipo de situación, ¿no? Que se ocasione un proceso de tipo, como dijimos, proceso más de tipo infeccioso directo sobre esta zona. Algunos antecedentes de infección bacteriana también pueden hacer que por vía sanguínea la infección viaje y se pueda localizar hacia la región pulmonar. Aquí lo muestra cuando hay algunos émbolos sépticos, trombos o vegetaciones. En especial cuando el émbolo llega al pulmón por vía sanguínea. Bueno, todos los émbolos van a llegar por vía sanguínea, sí. Pero recordemos que cuando hablamos de embolia, dijimos, la mayor parte de los émbolos, por no decirlos todos, pues, como más del 99% de esos émbolos, van a llegar al pulmón. ¿Por qué vía? ¿Arterial o venosa? Exactamente. Por vía venosa. Venosa. Acuérdese, entonces,
La vía venosa es la que saca de los tejidos, y si el tejido está infectado, pues la vía venosa va a ser la que le lleve a los pulmones. En últimas, ese va a ser el destino final, ¿sí? Entonces, allí nos vuelve a ratificar que por eso dice, estos émbolos sépticos que podían venir de cualquier sitio del cuerpo, en últimas van a tener la tendencia de llegar hacia los pulmones. Y en ese sitio, pues ya sabemos que sus efectos son bastante molestos y deleterios, lo que están comentando, ¿no? Hay un evento que dice ahí los tumores obstructivos. ¿Qué opinan de eso? Tumores obstructivos. ¿Cómo lo podrían asociar con un proceso infeccioso? Porque causar isquemia y necrosis. Bueno, podríamos asociarlo un poco, porque cuando hay falta de irrigación también podríamos entrar en una baja respuesta de tipo inmunitaria. Y acuérdense algo que hablábamos ayer. Si el tumor se vuelve obstructivo a nivel de las vías, ¿sí? Entonces sucede que no deja, lógicamente, pues a veces el pasar el aire es algo que no es tan difícil que deje pasar, o sea, tiene que ser una obstrucción total para que no deje pasar el aire, ¿sí? Sería algo muy catastrófico, muy severo. Pero de pronto la obstrucción puede ser parcial, ¿sí? Y de una forma un poco paulatina. Entonces, ¿qué hace? Hace que se reduzca esa luz, pero la producción de moco, esas secreciones van a seguir dándose y se van a empezar a acumular. Entonces, no es totalmente necesario que se cierre totalmente el bronquio. Con que solo se reduzca la luz y le dificulte poder evacuar la producción normal diaria de moco, va a generar un proceso obstructivo con una facilidad de que una bacteria venga y se encuentre todo ese caldo para poderse cultivar con todas unas condiciones muy propicias para que se desarrolle una infección con dimensiones bastante grandes como son las de un absceso. Otro evento, los traumatismos penetrantes directos, una puñalada. Creo que no es necesario decirles que ningún agresor, si decimos, bueno, un ladrón que utilice el puñal para esto, ningún agresor cuando va a hacer un atraco va y esteriliza el puñal. No, el puñal a veces hasta lo ensucian más, ¿sí? Generando un proceso infeccioso porque las bacterias pasan directamente al parénquima y algunas que no necesitamos traerlas de otro sitio, sino que desde la piel pueden ingresar y generar un proceso infeccioso bastante severo, llevando hasta una lesión de tipo o un fenómeno tipo absceso. ¿Que pueden venir de otros órganos contiguos? Sí. Por ejemplo, cuando, aunque no es directamente por bacterias, pero a veces por parásitos a nivel hepático se pueden transmitir hacia el lado pulmonar, incluso superando al diafragma, ¿sí? Entonces, los órganos vecinos también pueden generar un aporte de tipo infeccioso, y si son órganos que tienen pues capacidad de estar en contacto con muchos agentes infecciosos, por ejemplo los del sistema digestivo, porque ahí vamos con muchos elementos infecciosos, pues desafortunadamente la posibilidad se vuelve mayor de desarrollar un absceso, ¿sí? Entonces, es una de las cosas importantes allí. Complementando eso del absceso. Doctor, una preguntita. Claro que sí. ¿Puedo volver a la anterior? En eso de broncoaspiración, ¿podría entrar cuando un feto se come el meconio? Pues digamos,
aunque en ese fenómeno no es como tan factible, ¿sí? Porque el meconio de por sí, o los agentes bacterianos que se tiene a nivel del sistema digestivo, del intestino primitivo y de todo esto, pues tiende a no ser estos, son más de tipo estéril, ¿sí? Más sería por el proceso obstructivo que va a generar. Porque el meconio, si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, es bastante viscoso. Generaría ya un proceso de tipo obstructivo, y de pronto a un fenómeno de atrapamiento y hasta una especie de ya, como que lo que les decía, como una especie de que no es directamente eso, pero se parecería mucho como un secuestro, ¿verdad? Lo deja aislado algunos segmentos del pulmón. Y con el tiempo y la exposición ya a un nuevo medio donde ya hay bacterias, podría actuar como si fuera un fenómeno de tipo verdaderamente obstructivo y una posibilidad de que se desarrollen microorganismos allí. Pero pues si lo estamos viendo desde el momento del nacimiento como un fenómeno, pues las condiciones en el estado de ese nacimiento tienden a ser estériles del mismo meconio, ¿sí? Ya más adelante ya veremos que ya empieza a ser colonizado y bueno, todo eso ya es diferente. Pero en este instante es más el efecto de obstrucción que generaría en ese paciente. ¿Sí? Entonces eso. Y en este caso también hay que recordar que cuando se da una broncoaspiración, si ustedes recuerdan, y quiero ir un poquito hacia acá, lástima que no se lo ve como tan fácil, ¿sí? A veces, sí, aquí lo están dibujando casi un poquito igual, pero es un poquito más esta zona. O sea, sucede que cuando la broncoaspiración se da, la tendencia es que se vaya hacia el lado derecho, ¿sí? Por otras características de cómo se bifurca en la carina, en este caso, esa tráquea hacia los bronquios. Aunque como les digo, aquí no es que se vea totalmente, pues, como normalmente se la observa, pero hay cierta tendencia que le facilita que el lado, en este caso, el lado derecho tenga como ese riesgo, ¿sí? Y cuando ustedes vean que el paciente tiene un fenómeno, proceso infeccioso, ¿sí? Que podemos, cualquiera de los dos que estamos mencionando acá, ya sea a nivel de bronconeumonía, neumonía lobar, y usted evidencia que está comprometido el lado derecho, trate de no descartar que se haya dado por un proceso de, o sea, todavía usted indague muy bien porque pudo haber sido un proceso de broncoaspiración, porque se tiende a darlo del lado derecho. O sea, ya le queda otro diagnóstico adicional que debe de considerarlo cuando esté analizando, que pudo haberse dado por un proceso de broncoaspiración, que es unos fenómenos que bajo ciertas condiciones es frecuente. Por ejemplo, cuando un paciente está ingiriendo licor, pues puede no eliminar, no puede, pues puede vomitar no muy adecuado o sea de una forma muy eficiente, sino cometer algunos errores y pues el broncoaspirar, sí, bueno, y vendría todo los fenómenos adicionales. Cuando el absceso se va hacia la cavidad pleural, ya vemos de lo que se llama un empiema, y ese empiema, pues se dice, en ese sitio, la cavidad empieza a llenarse de pus y después va a tratar de hacer un proceso cicatricial y de pronto puede generar hasta adherencias sobre esta área. Entonces, por eso la tenemos muy en cuenta como un fenómeno de cuidarlo, y incluso, pues, si ya vemos que se está formando, pues, buscar la opción de drenarlo, que es algo de lo que pues se está siempre pendiente. ¿Sí? Si hay esto, tenemos que drenarlo. ¿Sí? Miren lo que les decía hace rato, decía, bueno, listo, es variable, pueden ser varios. La broncoaspiración generalmente se da del lado derecho, que les decía es por las características de los bronquios,
Se puede decir que aquí contiene aire y bueno, y contiene aire y pues no es que nos esté haciendo recordar nuestra tierra, sino que se me fue ahí, es aire y pus por la cantidad que se ha drenado a ese sitio. La cronicidad, ustedes saben que cuando la inflamación se vuelve crónica, empieza también a desarrollar los procesos de fibrosis. Entonces, lo que uno va a tratar es que los fenómenos, si se están dando, ojalá el paciente consulte también con la prontitud que uno quiere, va a producir lo que se llama, en este caso, lo que es la fibrosis. ¿Sí? Ese es uno de los eventos que también vemos cuando se genera este tipo de situación, como son los abscesos. Ahora veamos otros agentes que pueden generar problemas a nivel, en este caso, microbiano sobre el sistema respiratorio. Los virus y los micoplasmas. También les han llamado neumonías atípicas, ¿sí? Aunque aquí, pues la diapositiva me faltaría actualizarla con el que actualmente nos tiene así confinados, ¿sí? Pero virus, realmente hay muchos que están infectando las vías respiratorias, ¿sí? Influenza, el virus sincicial respiratorio, el adenovirus, rinovirus, el virus del herpes, el citomegalovirus, o sea, hay varios de ellos. Y ya, por ejemplo, el H1N1, el virus del COVID, bueno, todos los otros también estaría como para tenerlos en cuenta como agentes ya más actuales de que han logrado y que pueden generar este tipo de situación. Podemos decir que a pesar de que en estos otros ya que son más como atípicas del micoplasma pneumoniae, que también lo podemos encontrar como forma de afección, ¿por qué se los ha llevado como dentro de este contexto de decir que son atípicas? ¿Sí? Porque tanto la parte clínica como patológica no lleva un patrón claro. Y se ven cambios bastante pues irregulares, que uno diría, no, pues que eso no parece ni lobar, eso no parece ni bronconeumonía, por aquí, bueno, hay una mezcla muy extraña de esa situación. Entonces, cuando se da ese evento, ¿sí? Pues igualmente la clínica va a ser variable, ¿sí? Va a ser como una clínica de la infección de las vías respiratorias altas o de las vías respiratorias bajas. Algo que es importante volverlo a retomar, es decir, cuando se da un proceso infeccioso, y si el proceso infeccioso es viral, sí, y es una situación que podríamos también esperarla dentro de los pacientes que se infectan por el virus que actualmente nos tiene en pandemia, uno podría decir, estos pacientes, cuando sufren el fenómeno de la infección por el virus, les reduce un poco su respuesta inmune y pueden llegar a sobreagregarse de una infección bacteriana, ¿sí? Y esa infección bacteriana que se sobreagrega, pues es algo que va a terminar ocasionando pues una situación pues a complicarse más, porque puede que el virus se pueda haber autolimitado, pero ahora la infección bacteriana ya requiere otro tratamiento. Muchas veces uno ha tenido pacientes, algunos niños que con infecciones de tipo virales, solamente con reposo se podría decir se han mejorado muchos de ellos. Pero si a ese proceso, como quien dice, que popularmente dicen se cuidó mal esa gripa, ¿sí? Ese es el término que suelen decirlo muchas veces, dicen se la cuidó mal, pues hasta cierto punto, pues digamos sí, se la cuidó mal. ¿Por qué? Porque debió de haberla cuidado tanto y no exponerse a bacterias, ¿sí? No está tan expuesto. Si yo tengo la gripa, por lo menos hubiera dicho que la tenga, bueno, que tenga puesto un tapabocas que le podía ayudar para eso, ¿no?
Y entonces ahí vemos que se podría dar clínicamente, pues como es tan variable, que podría comprometer las vías altas, así también como las vías bajas. Y miren cómo se lo puede ver, como dijimos, como esto es totalmente atípico, no es normal, no es lo que yo siempre veo. Entonces notamos que algunos de ellos van a dar aspecto de parches o lobares, que sería como bronconeumonía o como neumonía lobar. Sería una opción, una forma de presentarse. Otras situaciones que se pueden presentar como neumonitis intersticial, ¿sí? Donde predominaría la presencia de mononucleares. Otro se acompañaría de las famosas membranas hialinas por la respuesta inflamatoria que se genera y también, lógicamente, la dificultad para este proceso. La sobreinfección bacteriana, ya les había comentado, es algo frecuente cuando los virus son los que primero han llegado. Y algunos de los virus, ya estos desde el punto de vista histológico, tienen características especiales porque la microscopía de luz no nos ayuda a ver los virus, ustedes ya lo saben, ¿sí? Un virus no lo podemos ver con el microscopía de luz, pero sí podemos ver algunos elementos y eventos que él puede hacer en la célula, ya sea algunos fenómenos necróticos o el otro, o podemos ver fenómenos de inclusiones que se desarrollen en estas células. Entonces, eso sí lo podemos ver y nos puede ayudar. Por ejemplo, algunos cambios como el que se produce en el citomegalovirus, en el herpes, ¿sí? En el virus sincitial respiratorio, que se ven cambios nucleares bastante interesantes y que nos ayudan a confirmar ese tipo de evento, ¿no? Entonces, ese es uno de los procesos infecciosos. Las neumonías como los procesos infecciosos más prominentes que nosotros hemos venido afrontando y que en la actualidad siempre nos dice, y creo que también les decía la otra vez, la gran parte de los procesos, de los eventos de tipo, de este tipo pandémicos, o epidémicos y pandémicos como hemos vivido, muchos de ellos están asociados a que compromete en este caso, compromete al sistema respiratorio por ser uno de los más expuestos. El otro sistema que también se expone es el sistema digestivo, bueno, tipo de agentes, pero igual también sería otro segundo que puede producir algunos tipos de infecciones, pero es más frecuente en el sistema respiratorio en procesos o en eventos de tipo epidémicos o pandémicos como el de la actualidad. Hablemos de una enfermedad que hace algunos años, casi se puede decir, sí, más llevando casi a un siglo, sí, o un poco más, sinceramente ya ni me acuerdo la historia cómo lo plantea, porque pues igual yo no es que sea tan viejo para hablar de algunos siglos, pero sí nos dice la tuberculosis. La tuberculosis, igual, volvemos otra vez, la tuberculosis se volvió también, y hubo epidemia de tuberculosis. Y actualmente, pues no podemos decir que se la haya abolido, ya no hay tuberculosis, no, sí la hay, ¿sí? Pero es de una forma muy escasa y controlada. Y para dar alguna, pues, elogiar un poco a mis compañeros a nivel del Instituto Departamental, pues ellos trabajan con la tuberculosis, porque a ella se la con sus características de volverse tan contagiosa, se la declaró de una enfermedad de interés en salud pública. ¿Y eso qué dice? ¿Por qué la llaman así? Es que eso quiere decir que se le va a dar unos recursos específicos para su diagnóstico y su tratamiento. Por eso cuando un paciente tiene tuberculosis, ¿dónde va a ir a comprar los medicamentos? ¿Han visto esa situación? ¿Dónde le venden los medicamentos?
¿Se los destinan de salud pública? Ah, perdón, no le escuché bien, le escuché como por muy lejos. ¿Nos puede repetir, por favor, que no le escuché? Le sentí como que estaba muy distante de su micrófono. ¿Quién fue que nos ayudó? ¿La compañera? ¿Se les entrega Instituto Departamental de Salud. OPS, doctor? Sí, o sea, se entregan allá se puede decir, la dimensión o el programa de tuberculosis le entrega los medicamentos, o sea, ya le da todo, ¿sí? Es algo que es una ventaja. ¿Y qué es lo que nosotros, que a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional ha sido un ejemplo, el programa que se lleva acá en Nariño, es porque a nivel internacional tenemos un porcentaje de cumplimiento y a la vez pues de curación de estos pacientes bastante alto, ¿sí? Que ha sido ejemplo para otros departamentos y otros países, el cómo se ha manejado el programa, ¿sí? Como para decir, hemos avanzado frente a ella y somos ejemplo de cómo se debería de manejar este programa, ¿sí? Frente a la tuberculosis. ¿Eso qué nos dice? De alguna forma decimos, bueno, la tuberculosis no es tanto problema a nivel de Nariño, sí, pero por un esfuerzo que se ha hecho allá. Porque se van a dar cuenta que la tuberculosis tiene una característica bastante molesta en varios aspectos y que a veces uno quisiera que eso cambie, aunque ya existen algunos mecanismos para hacer esos cambios. Entonces decimos, primero que todo, la tuberculosis, ¿quién la produce? El bacilo de Koch. Micoplasma. Tuberculosis. Ajá, el bacilo de tuberculosis, el bacilo de Koch, listo. ¿Sí? Genera, en este caso, genera mortalidad. Se dice que siempre o está iniciando a nivel pulmonar y que puede pasar a otros órganos, sí, pero que el órgano donde inicia es a nivel pulmonar, el que recibe y bueno, de ahí inicia todo el fenómeno, ¿no? Entonces, aquí lo mencionamos, dice, a nivel pulmonar vemos esa situación del inicio de esta afección, ¿sí? La gran mortalidad que se dice. Uno dice, bueno, eso por un lado. Dice que existe una incidencia en aumento de la tuberculosis. Por eso les decía, la tuberculosis todavía no se ha eliminado del mundo, pues uno esperaría que pase como con otras afecciones, como la viruela y otras más que se han podido eliminar. Y dice, pero ¿por qué no se le ha eliminado? ¿Sí? Entre muchas de las causas y muchos de los eventos es que se ha suscitado, es que los pacientes tuberculosos y el bacilo en especial se aprovecha de que el paciente esté en un estado de inmunodeficiencia. ¿Sí? Entonces, si está en un estado de inmunodeficiencia, encontramos que él puede generar el proceso de tuberculosis. ¿Cuál dijimos que era la inmunodeficiencia más frecuente en nuestro medio? La desnutrición. Exactamente. Entonces, si decimos, si un paciente está desnutrido, y eso que no es extraño verlo, pues es un fenómeno que le da al bacilo tuberculoso la posibilidad de poder infectar con mayor posibilidad. ¿Sí? Cuando hablábamos del SIDA, uno dice, no, pero es que también el SIDA puede generar, eso sí, claro que lo puede generar. Los pacientes con SIDA, pues una de las características grandes de ellos es que suelen infectarse de tuberculosis. ¿Sí? Pero como el SIDA no es la forma más frecuente de inmunodeficiencia, sino la desnutrición, entonces sabemos que muchas de nuestras poblaciones a nivel rural, ¿sí? Tenemos poblaciones en las que la tuberculosis sigue presentándose y sigue generando la enfermedad, pero también sigue generando la mortalidad. Voy a saltar un poquito a lo que es el tratamiento, como para ayudar a explicar un poco más esta situación. Nosotros sabemos que, primero, el diagnóstico de tuberculosis no es tan fácil ni tan rápido, ¿cierto?
¿Ustedes qué conocen del diagnóstico para la tuberculosis? El diagnóstico es con el Una esputo. beca. Listo, un backup, pero toca hacer un cultivo, ¿cierto? Ujú. Mayor Sí, parte señor. ese cultivo, ¿cuánto dura? Hasta 3 meses puede ser. ¿Cierto? Entonces, imagínense una situación, y yo se los había comentado también. Dice, paciente que viene con tuberculosis. Un paciente de tuberculosis, aunque suena como una de las frases que tantas veces les he repetido, es un paciente flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, o sea, un paciente decaído, ¿sí? Con toda la sintomatología de la tuberculosis. Entonces, y él con la tos y todo ese malestar. Digo, señor paciente, yo le sospecho que tiene tuberculosis. Usted puede decirle, hagámosle el BK, listo, y le salen los bacilos ácido alcohol resistentes. Pero hasta que no tengamos el diagnóstico claro, yo no le puedo iniciar tratamiento. Yo le puedo decir, espérese que en 3 meses le sale el cultivo y ya 3 meses vuelva, y el pobre ya muriéndose. Entonces nos toca iniciar tratamiento sospechoso y después si es, que bueno, ya se inició tratamiento. Y si no es, pues le suspendemos y le buscamos el verdadero tratamiento. Es casi lo que ha venido sucediendo con anterioridad. Afortunadamente, ya con el uso del PCR, ¿sí? La reacción de la cadena de la polimerasa, se ha podido hacer diagnósticos con bastante, en este caso, especificidad y sensibilidad para tuberculosis. Y lo podemos hacer casi, se puede decir, en 1 hora. Entonces, eso ya se está implementando, ya se está dando ese paso tan importante en poder llegar a hacer un diagnóstico y que no requiera directamente de hacer un cultivo que desafortunadamente lleva mucho tiempo. Dígame. Una preguntita, ¿no? Entonces, si a un paciente yo le hago una intradermorreacción, o sea, una tuberculina, y me da positiva, eso quiere decir que pues obviamente tuvo el contacto, pero si yo no sé si tiene o no tiene en ese momento, ¿lo empiezo a tratar o no lo empiezo a tratar? Pues nos toca mirar varias cosas, ¿no? Puede que el paciente haya estado en contacto y la reacción que tiene positiva, dice, listo, estuve en contacto. ¿Hace cuánto tiempo? Pues de pronto no es tan claro. Si la reacción es muy fuerte y eso la suelen graduar, ¿sí? De pronto es porque está con toda la respuesta activa, entonces de pronto ahí podemos decir si está cercana. Y la clínica nos ayudaría. Pero si el paciente la reacción no es tan prominente, ¿sí? E incluso probablemente algunos puede que tengamos positiva, que ahorita les voy a contar la situación que me pasó a mí, donde sí, a mí me tenía que ser positiva. Entonces decíamos, uno dice, pues allí nos toca es valorar mucho la parte clínica y la microbiológica. ¿En qué sentido? Usted dice, le hacemos el BK. Sí, de pronto aquí uno dice, voy a tratar de que le hagan un PCR, pero el PCR no le están haciendo a todo mundo, es algo costoso. Y bueno, lo estamos recién implementando. Ojalá pues lo tuviéramos tan a la mano como quisiéramos y que bueno. Pero si decimos, si no lo tenemos, nos toca, como se dice a la antigua, cultivo, y algunos cultivos se han vuelto un poquito más acelerados, entonces listo, pues de pronto podemos utilizarlos ellos, pero como les decía, si clínicamente el paciente está comprometido y si yo sé que bajo el estudio del directo, del CRAM, y en ese caso la atención de Sidney se le realice y sale positivo, la posibilidad de que esté infectado por tuberculosis es muy alta. Por lo tanto, en esos casos le vamos a iniciar tratamiento. Incluso tuve un caso, sí, una paciente, incluso era compañera en el hospital, y ella presentó tuberculosis. Sí. Presentaba algo que fue bastante duro porque yo creo que sí les alcancé a comentar, que presentó unos ganglios aumentados de tamaño y luego
se le hizo el estudio pensando que era linfoma, o sea, cáncer, pero afortunadamente cuando le estudiamos los ganglios, que lo hicimos con el doctor Rafael Andrade, Rafael Andrade, ¿sí? En la Santa Fe se le hizo el estudio y ahí le encontramos que era bacilos tuberculosos, que no era el proceso de tipo tumoral, ¿sí? Y a pesar de que en ese momento uno dice, ¿y qué? ¿Le sacaron como tuberculosis? Nosotros vimos los granulomas, vimos las células de Langerhans, vimos pues, todo lo relacionado, pero que no podemos sacarlo como diagnóstico y le dijimos muy compatible, altamente compatible con tuberculosis. El estudio microbiológico nos va a ratificar la bacteria. Los estudios a nivel de patología no, porque aquí ya no utilizamos pues no utilizamos directamente sinilce, utilizamos hematoxinosina, aunque con el tiempo pues se pueden hacer tinciones de sinilce sobre el tejido y aún así necesitamos que la microbiología nos confirme que es, en este caso que es tuberculosis, y ya se sigue con todo el protocolo. A la paciente, como les digo, era una compañía en el hospital y ya se le inició el tratamiento porque era un caso bastante extraño, ¿no? No era una paciente ni con SIDA ni con desnutrición, pero también se le dio ese tipo de evento, ¿no? Entonces es algo que nosotros también podemos ver y que suele ser interesante ver la integridad de todo el contexto de esta enfermedad. Ojalá con el tiempo pues logremos ver a nivel mundial una disminución de esta afección, pero lamentablemente el aumento por los pasos de SIDA y por la desnutrición que vuelve vulnerable al sistema inmune, pues se ha convertido en un evento que sigue en aumento, aunque no a las dimensiones como lo estuvo hace unas décadas, digo, hace unos siglos, bueno. Entonces, que allá sí logró llegar a generar se puede decir casi un terror en ese tiempo. Pero ahora, pues sí se puede decir, si el paciente presenta la tuberculosis, existe cómo tratarla. El otro evento que es bastante incómodo en estos casos es el tratamiento. ¿Por qué incómodo el tratamiento? Ustedes que conocen del tratamiento de la tuberculosis. ¿Es muy tóxico o qué? ¿Puede repetir, profe? Que me cayó el internet. ¿Qué le conocen del tratamiento de la tuberculosis? Oh, yo estaba leyendo uno bien chévere que decía que antes hacían lo que es un plombaje, que era una cirugía. ¿Eso todavía se usa? ¿Cómo? Que estaba leyendo que pues antes de la quimioterapia, que usan los multitratamientos, como la rifampicina, usaban lo que es el plombaje. ¿Eso aún se utiliza? Sinceramente yo no lo he escuchado. Hoy lo estaba leyendo, Sí. bacano. Te preguntaba. Pero miren que en la actualidad, con todo el avance que tenemos en antibióticos, se ha tratado de buscar antibióticos bastante eficientes. O sea, uno dice, estamos utilizando rifampicina, etambutol, isoniazida para tratar tuberculosis. Listo, uno dice, no hay problema, lo usamos. Pero los efectos colaterales y efectos secundarios a ellos son bastante molestos y el paciente pues muchas veces no los tolera tanto esos efectos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, utilicemos ya la cefalexina, o sea, las cefalosporinas de última generación, o sea, tratamientos antibióticos de alta gama, como se diría. Pero aún así, a pesar de todos los antibióticos, los avances en antibióticos, todavía no generan, pues, digamos, una respuesta como tan efectiva como la que tenemos con los viejitos.
¿sí? Sí, se los puede agregar y en general unos avances sí. Pero decir excluirlos totalmente a los que ya hemos mencionado, no se los ha excluido en su totalidad, porque todavía siguen siendo efectivos. Pero uno de los grandes problemas frente a esto es lo siguiente, ¿sí? Cuando un paciente, cualquiera de nosotros, si tiene un proceso infeccioso, decimos, usted tiene una infección, listo. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar un tratamiento, en este caso, un tratamiento para un tratamiento de tipo, un antibiótico, probablemente una semana de antibióticos. Algunos antibióticos son 2 veces al día, otros 4 veces al día, y mucha gente no toma el antibiótico. Dice, no, ya va 2 días, ya se siente mejor y lo suspende. Y como sabemos, yo creo que ya no es necesario decirlo, es de lo peor que pueden hacer, suspenderlo cuando ya se sientan mejor. No, culminen el tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando cuando el paciente no culmina el tratamiento, y solamente cuando se siente mejor, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué sucede con ese paciente? Suspender el tratamiento. Si no cumple el tratamiento, ¿qué sucede con la bacteria? Cogería como más resistencia. Muy bien, la resistencia bacteriana. Y eso en un tratamiento de una semana. El tratamiento de la tuberculosis puede involucrar 6 meses, 1 año, o ya algunos pues no lo están acortando, pero ya estamos hablando de meses. Entonces decimos, si un paciente no se aguantaba 1 semana de tratamiento, de tomarse una pastilla, y este tratamiento tiene inyecciones, que es algo de lo que más les molesta a la gente. Ah, no, si hay inyecciones, no, yo no quiero que me pinchen, eso me duele mucho y todo lo demás. Entonces los tratamientos no los cumple. Y por eso es uno de los fenómenos más graves que hemos tenido, es que no hay cumplimiento adecuado de los tratamientos. Como les decía, la estrategia que hemos utilizado acá en Nariño ha sido tan efectiva que se ha logrado que los pacientes cumplan el tratamiento y, lógicamente, en ese sentido, la curación sea mucho mayor, ¿sí? Allí nosotros decimos, el paciente no toleró tanto tiempo de esos antibióticos y esa forma como se utilizaron. Entonces, si los dejamos a la deriva, podemos decir al paciente, señor paciente, tómense estos medicamentos, le colocamos la inyección y vamos a seguir con el tratamiento de la tuberculosis. El paciente probablemente de pronto viene 1 mes y el siguiente mes dice, no, yo que voy a ir y ya no viene. Y hace resistencia. Porque dijimos que si no hay buen tratamiento, si le damos incompleto el tratamiento, hace resistencia. Y uno dice, ¿y si era el medicamento, y si esos medicamentos eran los más efectivos para tratar la tuberculosis, y ahora ya hizo resistencia a ellos, la situación se nos complica? Y desafortunadamente, ese es uno de los riesgos que tenemos frente a la tuberculosis en la actualidad. Algunos de los vacilos ya han hecho resistencia a uno de los mejores tratamientos que teníamos. Entonces, y uno dice, le dio un vacilo, o sea, se infectó por tuberculosis con un bacilo resistente. ¿Y ahora qué le damos? Porque ya lo que teníamos ya no se puede. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que el seguimiento de estos pacientes tiene que ser muy estricto para que el tratamiento se complete y no tengamos esas cepas resistentes. Que aunque aquí en Nariño no hay muchas cepas, algunos casos que se han detectado que sean resistentes, no hay muchos, pero pues sabemos que pueden venir de otro sitio, incluso pues pueden venir por los efectos migratorios que hemos tenido, pacientes que vienen desnutridos, se infectan y digamos tienen posibilidades de hacer esto. Entonces,
Esos eventos han hecho que la tuberculosis no se la haya, digamos que se puede decir, quitado de uno de las enfermedades de interés en salud pública que debemos de estar alerta con ella, porque hay situaciones que no es posible cambiarlas. Y como nuestros pacientes, nuestra población tiende a estar desnutrida, tiende a estar inmunosuprimida, entonces tenemos muchos elementos para que ella siga estando presente dentro de nuestra población. ¿Sí? Por eso sé que de pronto nosotros no podemos decir, no, ya no estudiamos tuberculosis, no, porque sí vamos a ver casos con tuberculosis. No tanto como antes, pero sí vamos a verlos. Y lo que decíamos que había disminuido, pues ahora se ha visto un ligero aumento en ella. Entonces, ahora sí ya de conocer algo de esa tuberculosis, hablemos de los tipos de ella. ¿Cómo se presenta? ¿Sí? Los tipos de tuberculosis son la primaria, secundaria, y uno dice, esta sea, ¿por qué no la llaman terciaria? La progresiva. Vamos a ver el fenómeno. Yo creo que cuando veamos esta característica, veamos una imagen, ¿sí? Aquí hay una imagen de yo creo que con esta imagen que me parece bastante elocuente, la voy a colocar en toda como presentación, ¿sí? A ver que nos ayude más. Entonces sucede que esta imagen me parece tan didáctica es por lo siguiente. Miren, en la parte derecha, pero en izquierda, miren aquí dice aumento de la inmunidad. Nos dice cuánta inmunidad tiene el paciente. Entonces dice, desde una inmunidad, puedo decir inmunidad 0, acá en la parte de la base, hasta una inmunidad 100%. O sea, súper bien la inmunidad. Y aquí el tiempo. ¿En cuánto tiempo ha sucedido? Entonces, nos dice, cuando el paciente está con un estado de inmunidad súper, ¿sí? No tiene ningún defecto a nivel de su inmunidad, el desarrollo, la infección por el bacilo tuberculoso no se va a presentar. ¿Sí? El paciente tiene todos los elementos para que esto no se presente. Pero digamos que el paciente se le bajó la inmunidad y se le bajó, digamos, como al 50% de la inmunidad, aquí a la mitad. Entonces, en ese momento, el paciente se expone al bacilo y el bacilo encuentra ese fenómeno y dice, no, pues aquí voy a aprovechar para infectarlo. Y lo hace, lo infecta. Cuando se da esa primera infección, ese primer contacto con el bacilo, se genera a nivel la respuesta del sistema inmune y de nivel pulmonar es formar lo que se llama esa tuberculosis primaria o como lo llaman el complejo primario. O también llamado complejo de Gong. ¿Y en qué consiste ese complejo primario? ¿Alguien ha escuchado de ese complejo primario? ¿O complejo de Gong? Yo no. Sí, yo escuché el otro día, eso no se... puta, se me trabó. Bueno, alguien, de pronto el paciente, el compañero que se le desconectó. El complejo primario sucede que es un evento. Ese es el que se cura, si no estoy mal, ¿no? Digámoslo sí, hasta cierto punto, digámoslo, tiene esa característica, aunque a todos los podemos dar ese fenómeno de curación, pero realmente el complejo primario es cuando el paciente en algún evento de tipo de su vida estuvo con la inmunidad algo deprimida, se expuso al bacilo y el bacilo llega y le genera la infección. Pero la infección lo hace de esta manera.
afecta al pulmón, al parénquima pulmonar, ubicando una lesión a nivel subpleural, debajo de la pleura. Miren como aquí muestra aquí, ¿sí? Una zona donde dice que hay calcificación. ¿Por qué dice que hay calcificación? No voy a confundirse con calcificación, sino calcificación. Porque los macrófagos no alcanzan a digerir todo y se empieza a volver gaseoso. Las proteínas y todo lo que se libera de la célula. Exacto, ahí hay necrosis gaseosa, un granuloma con necrosis gaseosa, ¿cierto? Listo. Es un fenómeno que también ya lo hemos visto. Entonces, hay una lesión subpleural con un granuloma que tiene calcificación, necrosis gaseosa. Y esta se acompaña de un ganglio a nivel del hilio pulmonar con otra lesión, con otro granuloma, también con calcificación a nivel del ganglio. Cuando encontramos estos dos elementos, este ganglio y una lesión subpleural con un evento de estos, decimos que estamos ante un complejo primario, complejo de Ghon. Nos damos cuenta que esta es una situación en donde el sistema de defensa ha bajado. Estábamos diciendo que más o menos al 50%, casi aquí. Y esto le favoreció que al paciente se desarrollara este complejo primario. Digamos que el paciente esto lo desarrolló porque estuvo en un fenómeno de una situación deprimido, se le murió un familiar, perdió el trabajo, está comiendo un poco mal, pero situaciones que de pronto puede ser que él las supere, sí, bueno, lo del familiar no, pero lo del trabajo puede ser que sí. Entonces llega y ya va tolerando esto y va subiendo su estado de inmunidad. Si su estado de inmunidad, acá arriba dijimos es del 100%, ¿no? Entonces, no llega al 100%, pero por ahí llega como a un 90%, por aquí. Entonces, cuando llega a un estado superior en su estado de inmunidad, ese complejo de Ghon termina siendo o termina eliminando todo lo que haya de él, en este caso del bacilo. Entonces genera una cicatriz acá, el granuloma ya desaparece y ya este tejido cicatricial ya no tiene bacilos. Después los microorganismos ya no son viables. Se cura y como dijo el compañero, hasta ahí llegó y como que nunca supo que tuvo esta situación. Este tipo de evento, paciente que tenga una lesión aquí y que tenga esto acá, no es un evento como catastrófico, clínicamente pues notorio. Es probable que el paciente ni cuenta se dio de esto, ¿sí? Sino que desarrolló esta situación, por ahí un granuloma por acá y otro en el ganglio. El pulmón es mucho tejido como para disfuncionar por un granuloma tan pequeño. Él está funcionando y lo único que este fenómeno, pues ahí estará reaccionando en ese sitio y lo mismo el ganglio no va a obstruir. Entonces, esto no genera casi ninguna sintomatología. Pero si el paciente se da cuenta que su sistema inmune y dice, no, yo tengo que mejorar mis condiciones de vida, tengo que recuperar, y generalmente es lo que se hace. Vuelve acá, el sistema inmune lo eliminó, y muchas veces estos pacientes ni cuenta se dieron de que tuvieron esta situación, ¿sí? Entonces, es probable que nosotros hayamos tenido una situación como esta. Aunque yo creo que, en mi caso, yo no puedo decir que creo que he tenido, yo creo que sí la tuve, ¿sí? Por varias cosas. Venga, les comento la historia porque esa historia me ayuda también a recordar o a complementar esta situación, ¿sí? Sucede que cuando yo estaba estudiando medicina, o sea, en el siglo pasado, estaba creo que en tercero o en cuarto semestre, ¿sí? No, yo creo que cuarto creo que estaba, bueno, no me acuerdo exactamente. Y tuvimos que empezar a hacer historias clínicas. Sí, por ahí entre cuarto o quinto, porque ya estábamos haciendo historias clínicas. Teníamos que salir a los hospitales a hacer historias clínicas. Estudiaba en Popayán, entonces teníamos que ahí ir en ese tiempo se llamaba ese hospital, el Hospital
de vías respiratorias. ¿Por qué lo llamaban así? Porque era el sitio donde llevaban a todos los pacientes con tuberculosis. O sea, la tuberculosis seguía siendo una enfermedad todavía tan importante que le tenían un hospital solamente para los pacientes con tuberculosis. Aunque para el momento en que yo estaba allá, estos pacientes ya no eran muchos los pacientes tuberculosos, ya habían pocos, ya la zona si era un hospital de 3 pisos, que antes era todo lleno de estos pacientes, ahora solamente era un piso o menos de un piso, sí, que tenían pacientes con tuberculosis. Entonces, bueno, listo, empecemos a hacer historias. Ustedes, yo creo que ya han tenido la experiencia de ir haciendo historias clínicas, ¿cierto? Una pregunta frente a historias clínicas. Cuando yo le digo, si yo fuera su docente de semiología, sí, que estamos haciendo historia clínica, que usted tiene que evaluar al paciente, la anamnesis, todo lo demás, les hago la pregunta, ¿cuánto se demoraron o se demoran más o menos, o por lo menos haciendo la primera historia clínica, o por lo menos 2 o 3 primeras historias clínicas? ¿En cuánto tiempo la hicieron? No hemos hecho aún, pues los que... Bueno, los que han hecho... Una noche completa. A veces uno dice, sí, uno está haciendo y quiere hacerla completa y sí, una noche. ¿Y cuánto tiempo le pregunta al paciente? ¿Será que al paciente le dice, en 15 minutos le hago todo, la historia clínica, le hago el examen físico y todo eso en 15 minutos? No, como en 1 hora se gasta uno. ¿Cierto? Como 1 hora más o menos, hasta hacerle todo lo que nos pide y lo que tenemos que saber para hacer una historia clínica. Y de pronto hasta más, 1 hora, 2 horas. Yo estaba en ese nivel en el que gastamos 1 hora o más haciendo historia clínica. Tenía un paciente que era un paciente de esos que a uno le gusta. Esos pacientes que le colaboran, le hablan, uno dice, vea, muéstrame esto, y de esos que uno no tiene que esforzarse ni pedirles casi el favor ahí como es casi de rodillas. No, el paciente muy colaborador y vea, doctor, es esto, ver, muéstrame, respira así, bueno, y todo hacía. Entonces el paciente pues está haciendo la historia, pero aún así pues es un paciente que contaba cómo fue, que porque estaba allí, y como 2 horas hablando con el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues era como bastante, ¿qué uno puede decir? Era una situación que uno decía, no, este paciente, hasta es raro que esté aquí en este hospital, si clínicamente se lo ve como tan activo, tan colaborador, porque está aquí, entonces de pronto ya está curándose el paciente. Entonces, listo. Sí, le hicimos la historia, le hice la historia, porque en ese momento me tocó solo hacer la historia. Y me dijeron, el paciente tal le toca a usted, vaya a hacer la historia. Listo. Sí. Y ya eso fue por decir al principio de semana. El día jueves teníamos una reunión que se llama la reunión en la que hacíamos todos los semestres, donde colocaban algunos casos clínicos especiales o algunos temas especiales. En ese momento estaban hablando hicieron una presentación del tema de la tuberculosis, ¿sí? Y el especialista en neumólogo nos empezó a hablar de la tuberculosis y nos dice, vea, existen casos en pacientes que tienen tuberculosis, ¿sí? Pero su estado general no se nota que sean pacientes muy enfermos. Tanto así que dijo, miren, hay pacientes que están produciendo muchos bacilos, están liberando muchos bacilos, pero clínicamente se los ve bien. Dijo, miren, aquí tenemos la foto de un paciente como esos. Cuando lo muestra el paciente, era el paciente que había estado yo 2 horas haciendo la historia. O sea, recibiendo bacilos de ese paciente todo ese tiempo. Entonces, uno dice, bueno, ahí sí la cosa como que digo, ya ahora ese señor me debió de haber basado una cantidad de bacilos, porque cuánto tiempo, y en ese momento no estábamos ni como en pandemia, que acá, que los tapabocas, nada, no. Sí, entonces, bueno. Y la otra situación es que
imagínense, para la época en la cual yo estaba estudiando con ellos, tenía, o sea, pesaba 20 kilos menos yo, sí, o sea, era muy delgado, sí. Entonces, daba como el aspecto, uno ya no estaba como desnutrido, y fuera de eso, ¿alguna vez estudiando medicina se trasnocha? ¿Alguna vez alguien Esa pregunta. Entonces, uno trasnochando, con poco peso para mi estatura, y con lo demás yo decía, no, pero las condiciones para que a mí me dé la tuberculosis no estaban como tan a favor mías. Pues yo creo que fue casi un milagro, gracias a Dios, no me dio la tuberculosis. Pero lo que yo creo que pude haber desarrollado es esto, un complejo primario, en el cual sintomatología no tuve. Pero mi sistema inmune, a pesar de todo, bueno, yo sí era deportista, aún sigo haciendo algo de deporte, pero no como en ese tiempo. Creo que también parte de eso me ayudó. Entonces, mi sistema ayudó a eliminarlo y pues, obviamente llegué hasta acá. ¿Sí? Entonces, es un evento, es una situación del complejo primario, esa tuberculosis primaria, que es asintomática. Por lo tanto, probablemente habrán muchas personas que estén o hayan padecido esta situación. Pero si nosotros decimos, este paciente le dio el complejo primario, pero el paciente mejoró su sistema inmune, pero no al 90% acá, donde ya curó. Digamos, no, que llegó a 75. Entonces, ¿qué hizo? Los microorganismos no quedaron eliminados, perdón, totalmente. Los microorganismos quedaron latentes, como dice ahí. Quedaron así, como dice, quiescentes, listos para generar un proceso infeccioso. ¿Sí? Pero hay contenidos ahí, porque están en 75, entonces quedó como contenidos y, como quien dice, esperando que el paciente, que el individuo de pronto baje su respuesta inmune. Cuando el paciente, desafortunadamente en casos como estos, baja su respuesta inmune, mira dónde llega, baja la respuesta inmune y estos microorganismos dicen, ahora sí ya puedo actuar y se reactiva. Pero uno pensaría, no, se reactiva y otra vez complejo primario, no. Ahora no, las lesiones ya se diseminan más y producen lesiones más amplias y ya forman cavernas, calcificaciones y comprometen sitios más amplios del tejido pulmonar. En este caso, tienden a comprometer más los ápices pulmonares por la característica que ustedes ya conocerán, por las presiones de oxígeno que tienen, comprometen más esta zona. Básicamente, uno puede ver eso. Entonces, este complejo primario de la tuberculosis primaria ya pasa a tuberculosis secundaria. Pero si el paciente sigue bajando su inmunidad, ya esto se convierte en lo que nosotros llamamos los estados progresivos. Progresivo porque ya el paciente le dio la tuberculosis aquí, pero desafortunadamente no mejoró, sino que siguió empeorando. Su estado de inmunidad siguió empeorando e incluso hasta empezó a bajar. Entonces, miren, ya sea que lo haga en este momento o lo haga en la tuberculosis secundaria, en cualquiera de ellos, donde su sistema inmune siga bajando, se va a generar lo que se llama la tuberculosis progresiva, la cual por vía hematógena va a ir y llevar las bacterias a otros órganos como el hígado, como el vaso, a otros sitios puede ser también que lleva, he visto en pulmones, perdón, en pulmones, no en cerebro, pulmones pues es donde empieza, ¿no? En cerebro, en médula ósea, en suprarrenales, incluso creo que hasta en testículo también se ha visto, o sea, empieza a ser una diseminación masiva. ¿Por qué? Porque no encuentra sitio que la contenga. Entonces empieza a ser muchos granulomas en diferentes sitios. Entonces, si esto es lo que se está viendo en otros órganos, por ejemplo en hígado,
Miren, en vasos se ven varios granulomas. Entonces, ¿se imaginan cuántos granulomas habrán aquí adentro? ¿Sí? Si esta es la fuente de donde sale todo eso, pues las lesiones se vuelven tan amplias que el paciente presenta eso, un gran compromiso extenso a nivel pulmonar. Aquí decíamos la tuberculosis secundaria, pues igual, cuando se vuelve progresiva también se extiende y va a ser algo parecido a esto. La tuberculosis miliar. ¿Por qué se llama miliar? Sí. En la tuberculosis secundaria ahí se da la necrosis gaseosa. En todos se está dando, aquí hay necrosis gaseosa, pero solamente en una pequeña área. Aquí hay necrosis gaseosa más grande, donde hay varios granulomas con necrosis gaseosa, se unen, se fusionan entre sí y generan ya cavernas, ¿sí? Y se van a dar cuenta que necrosis gaseosa se va a ir dando en la mayor parte de estos acá, ¿sí? Pero allí voy a aprovechar lo que dice la compañera como un adelanto, pues para mirar esta parte de la tuberculosis, sí, cuando ya miremos los detalles a nivel de la presentación, porque quise mirar primero el dibujo, la gráfica, es que, a ver, yo quiero que con los conceptos que ustedes tienen me ayuden a esa deducción. Primero que todo, decimos necrosis gaseosa. ¿Qué tipo de lesión había aquí? Aquí, donde había necrosis gaseosa. ¿Cómo se llamaba esta lesión? Foco. Bueno, esto, ¿cómo se llamaba esta lesión? Que se debe a la infección por el bacilo de la tuberculosis. Que en su centro tiene necrosis. Que tiene en su centro necrosis gaseosa. ¿Cómo se llamaba? Complejo de Ghon. Complejo de Ghon, sí, estos dos de aquí. Pero solo esta lesión Foco. que tiene células epitelioides, células gigantes. Granuloma. Granuloma. Eso, listo. Granuloma. Vamos por ese lado. Granuloma, ¿cierto? Cuando uno dice hay un granuloma, ¿en qué unidad vimos el granuloma el semestre pasado? ¿Se acuerdan que vimos varias unidades? Adaptación, lesión, inflamación, reparación. Todo Reparación. No, Inflamación crónica. Inflamación crónica. Es un tipo de inflamación crónica. Muy bien, es un tipo de inflamación crónica, ¿sí? Es una forma de inflamación crónica. Entonces le recuerdo algo. ¿Y qué dijimos que era la inflamación? ¿Para qué le sirve a nuestro cuerpo la inflamación? Para que la zona afectada. Para que las células puedan entrar a esos lugares. Blancas. O sea, en otras palabras, si las células blancas entran allí, entonces la inflamación nos sirve ¿para qué? Para lo mismo. Para defenderse. Para defendernos. Contener el microorganismo. ¿Cierto? Para defendernos. Muy bien, para controlarlo, para eliminarlo. O sea, la respuesta, el formar granulomas, a pesar de todo, decimos, el señor está en 50%, está formando granulomas, y estos granulomas le están ayudando a defenderse. Si yo veo granulomas, digo, este paciente de todos modos se está defendiendo, está formando granulomas. ¿Sí? Y nos ratifica porque la inmunidad está al 50%, no está en 0. Forma granulomas y todo esto aquí. ¿Sí? Listo aquí. Y la necrosis gaseosa acá, y entonces no, sí se está defendiendo, pero pues no es suficiente para eliminar a la gente, pero sí se está defendiendo. Hay granulomas, hay cavernas, todo esto. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder cuando la inmunidad baje hacia acá? ¿Qué opinan de esta situación? Agrego algo más antes de la respuesta que quiero que escuchar. Cuando estos tejidos, cuando estos granulomas están activos, están funcionando,
De alguna manera podemos decir, la presencia de la necrosis gaseosa nos dice, están activos, están lesionando, están ayudando a matar células que tengan el bacilo. O sea, esa respuesta inflamatoria granulomatosa y su necrosis gaseosa, esa zona de necrosis gaseosa nos dice si están funcionando y si están haciendo algo contra ese agente. Que no la han podido vencer, pues lástima, pero sí están haciendo un efecto, están todavía generando necrosis gaseosa. Acá podemos decir lo mismo, están generando necrosis gaseosa, están reaccionando, ¿sí? Pero si yo les digo, bajó la inmunidad, ya no estaba en 50, bajó al 25, por aquí, se volvió progresiva. ¿Cómo creen que están esos granulomas? Grandísimos. Recuerden, el granuloma es una respuesta. El contrario, dejan de formarse Débiles. nuevamente. ¿Cierto? Se van disminuyendo. Y lo primero que se les va a desaparecer es la zona donde ellos matan las células dañadas. O sea, lo primero que van a tratar de desaparecer y se les va a ver la ausencia es, no tienen necrosis gaseosa, porque la necrosis gaseosa en últimas era una forma de evidenciar que ellos estaba generándose esa actividad. Entonces, aquí es donde quiero resaltar eso. Aquí todavía forma granulomas, pero acá con necrosis gaseosa. Acá ya los granulomas con necrosis gaseosa van a empezar a desaparecer. Y por eso se van a dar cuenta que cuando haya tuberculosis miliar, uno ve, al término a veces yo digo, parece que dijera miliar, de milis, de millones, pero es miliar, ¿sí? Hay muchos granulomas, pero ellos ya no tienen necrosis gaseosa. O sea, que son granulomas más débiles, o sea, ya no están haciendo una función un poco más activa como los que estaban a este nivel de inmunidad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros encontramos, una tuberculosis de tipo progresiva que se extiende a muchos más órganos. Miren, aquí habla en tiempo, semanas y hasta años puede ser el progreso de esta situación. Y entonces miren que aquí nos dice que y si esto sigue a una inmunidad cero, por decir aquí, ¿qué opinan de la respuesta de granulomas? Si la inmunidad ya está casi en cero. Ya no hay. Se va a todas partes. Exactamente. Ya veremos que cuando la inmunidad está tan baja, ya en nuestro cuerpo, o en el cuerpo pues, de este paciente con inmunidad cero, ya no forma granulomas, pues ya no tiene cómo desarrollar respuesta inflamatoria. Y el bacilo va a crecer en forma indiscriminada. Aunque aquí no la han mencionado, ¿sí? Nos mencionan solo hasta la progresiva en tipo miliar. Cuando la inmunidad está tan baja ya empieza a generar un compromiso y en este caso el pulmón queda con muchos bacilos, ¿no? Entonces, ese tipo de situación y en muchos sitios. Acuérdense que, como lo comenté acá la compañera, dice, por ejemplo, los pacientes que están infectados por el VIH, y yo he hecho unas, ¿cuántos? 2 o 3 autopsias de pacientes con VIH positivos, pero la presencia de infección, de esta infección por tuberculosis la encontraba hasta en cerebro, que no es tan fácil encontrar en cerebro encontrábamos lesiones por tuberculosis. ¿Sí? Y a veces la gente decía, no, es que ese paciente murió por SIDA, uy, qué mierda hacer la autopsia, qué peligro. No, no tan peligroso es el SIDA, porque el SIDA apenas el paciente se enfría, ya se va muriendo los virus del SIDA. Pero el bacilo tuberculoso, no. El paciente también tenía histoplasmosis, el paciente tenía citomegalovirus, el paciente tenía hepatitis. Esos son más peligrosos que el mismo VIH, ¿no? Entonces, en este caso, se murió solamente el VIH, el virus, pero el bacilo sigue allá listo para infectar todavía. Bueno, entonces es como ese resumen de esa, en este caso de lo que sucede allí, ¿sí?
Veamos aquí nada más, como para ir terminando. Regresemos un poquito en este caso, acá. A ver si nos da. Entonces, miren que aquí vamos a mirar lo que ya les había comentado, solamente es de una forma mucho más rápida, ¿sí? Dijimos, hay primaria, secundaria y progresiva, ¿no? Que esta es la forma de presentarse formando granulomas, una inflamación de tipo granulomatosa. Y acuérdense, como les dijimos, de todos modos, es una forma de respuesta. Cuando tiene calcio, cuando tiene necrosis, es que está más activa y más efectiva. Cuando no lo tienes, que ha disminuido su capacidad de respuesta de defensa. Qué lástima que no se ve claramente los bacilos, que pues en la imagen original sí se veían los bastones aquí, lo que se llaman las globias. Sí, creo que este es como que mejor se ve una lineacita aquí, es el bacilo. Entonces la tuberculosis primaria, dijimos, está iniciando, pues casi siempre por el pulmón, y tiene lo que se llama el complejo de Ghon, una lesión debajo de la pleura y los ganglios linfáticos a nivel del mediastino con esas lesiones de necrosis gaseosa y el granuloma. Entonces, son dos lesiones allí que, como decía, se pueden pasar hasta desapercibidas. Por eso se dice, muchas veces pacientes lo van a pasar asintomática y algunas de las áreas van a recibir con el tipo fibrosis y el paciente ya recupera su inmunidad, calcificación y van a de pronto a mejorar. Pero si esta situación pues ya va complicándose, entonces puede llegar allá, si la inmunidad pues no mejora, entonces o progresa hasta una situación muy severa o de pronto pase a una tuberculosis de tipo secundaria, ¿sí? A una secundaria, pero si pasa de una forma todavía más baja de inmunidad, puede pasar en forma directa a una tuberculosis progresiva, ¿sí? Miren, este es el complejo de Ghon, está la lesión subpleural, y esto es a nivel del mediastino. Sí, que aquí dice que hay más de una. Pueden haber más de una a nivel del mediastino, pero hay una subpleural. La tuberculosis secundaria dijimos que era una reactivación. Sí, entonces hay una primera infección, los bacilos se diseminan. Sin querer, muchas sintomatologías se van diseminando, y tomarán algunos sitios con alta presión de oxígeno, ya sea a nivel de riñones, a nivel pues en pulmón, de los ápex de los pulmones, a nivel de hígado, a nivel de vaso, a nivel de médula. ¿Sí? Van a empezar a tomar algunos de estos sitios para que cuando la inmunidad todavía siga bajando, aquí no se ve tan clara la lesión, por eso la voy a pasar. Miren que la tuberculosis secundaria se ven los vértices, ¿sí? Hay una cápsula con fibrosis, hay antracosis, ¿sí? La fibrosis, recuerden que es el elemento externo de granulomas. La parte interna, aquí hay necrosis gaseosa también. Entonces, vemos los granulomas tuberculosos. Dice que se pueden consolidar, o sea, se unen varios granulomas y por eso forman unas cavernas. Y la necrosis gaseosa está, como se dice, al orden del día en estos pacientes. Esto es lo que estábamos mirando. Entonces, miren cómo se vería la necrosis de tipo secundaria. Pero la tuberculosis secundaria se ve las áreas y miren con esta zona de necrosis gaseosa. Este es el granuloma, ¿sí? Y aquí está el parenquima pulmonar normal. Cuando ya lleva años y la situación del sistema inmune baja, hablamos de la progresiva. Ya dijimos 20% o menos, o 25% o menos. Entonces, esta situación hace que ya la evolución del sistema lo lleve a formar, como dice ahí, algunos tipos de tuberculosis, la fibrogaseosa cavitaria, la miliar y la bronconeumonía tuberculosa, ¿sí? Esta es la cavitaria, la tuberculosis miliar y bronconeumonía tuberculosa. Cada una pues está mostrando que es peor que la anterior, ¿sí? Entonces la cavitaria erosiona un bronquio y se lo pasa con esos microorganismos para que lo distribuyan el resto del pulmón. Entonces se extiende a varios sitios
del pulmón y lo hace en este caso, por la vía respiratoria y también utiliza algunos linfáticos y puede llegar a comprometer la pleura. ¿Sí? Puede afectar la mucosa, también llamándola tuberculosis endobronquial, ¿sí? Porque como se mete por los bronquios, hace ese tipo de evento. La miliar ya es una diseminación mucho más masiva en muchos sitios y por eso, miren, médula ósea, hígado, vaso, retina, riñones, suprarrenales, testículos, son lesiones tan pequeñas de milímetros y no tienen calcificación. ¿Por qué no tenían calcificación? ¿Por qué fue que dijimos que no tenían calcificación? Porque no hay inmunidad. Exactamente, la respuesta inmune es muy baja. Miren cómo se vería esto. Cada punto claro es un granuloma. ¿Sí? Entonces, este granuloma es muchos granulomas. Y cuando los miramos al microscopio, miren, aquí están los granulomas. Son más pequeños. ¿Cuántos ven allí? Unos 5. Sí, 1, 2, 3, 4 y por acá 5. Mírenlos, los granulomas. Se los ve más pequeños, pero ya no tienen la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa se ve algo como rosado al centro, ya no lo tienen. Célula gigante sí se le ve, pero no se le ve necrosis gaseosa. La inmunidad está baja y se disemina y se ve esa característica. Pero cuando la inmunidad llega casi a 0 o en 0, entonces el bacilo se extiende directamente al parénquima pulmonar, o sea, personas muy susceptibles, estamos hablando de esa inmunidad muy baja, pasa al parénquima y genera una bronconeumonía difusa, ¿sí? O puede de pronto consolidar, pero no alcanza a formar granulomas, que también allá le llaman tubérculos, ¿sí? Y el parénquima tiene cantidades muy grandes de bacilos. O sea, esta persona, primero que todo, está muy deteriorada inmunológicamente y el bacilo pues la va a comprometer aún más y su estado probablemente de poder salir de esto va a ser como muy complicado porque recuerden, el sistema inmune es el que más trabaja defendiéndonos de las bacterias. Después uno toma medicamentos, lo que sea antibióticos, pero nuestro sistema inmune es el que más ayuda. Pero si el sistema inmune está en 0, no va a haber mucha respuesta allí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en estos casos. Aquí se ven algunos granulomas, ¿sí? En diferentes sitios. Miren la necrosis gaseosa como se veía. Esto se hacía respuesta. Aquí la necrosis, pero los que casi no tienen, pues son esos otros. Miren esta, afectando el vaso, como se ve. Y aquí están las características de esta hipersensibilidad tipo 4 celular, donde forma el granuloma, que era recordar algo que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces ahí nada más era ese. Entonces dejemos allí y ya mañana continuamos. Les muestro unos videos que nos aclaran un poquito de esto para seguir ya con el otro tema. ¿Listo? Entonces no sé si te